Bienvenidos y bienvenidas, amigas del YouTube. En este episodio vamos a estar hablando de la sombra. ¿Y qué es? ¿Sí? Bueno, primero vamos a hablar de lo que es, y vamos a introducirnos en lo que es la sombra inconsciente, ¿no? Que es esa parte que está oculta, que no está a la vista explícita, ¿no? De alguna manera de nosotros, y que moldea muchísimas veces nuestra realidad, decisiones, emociones y relaciones o vínculos. Así que bueno, comenzamos en este capítulo para conocer esta dimensión de la psique humana y entender cómo la negación nos puede llevar a una caída de conciencia, ¿no? Así que vamos a ver cómo trabajar con ella, ¿no? Para vivir también con mayor claridad y plenitud. ¿Sí? No es todo abstracto, sino la idea es mirarlo de una manera más práctica, porque como dijo Carl Jung, uno de los grandes exploradores, ¿no? de este camino, uno de los, ¿cómo sería? De los referentes, ¿no? De esta corriente, nos dice que el camino de la autenticidad comienza cuando nos atrevemos a enfrentar lo que preferimos no ver. Así que prepárense para este recorrido sobre la sombra inconsciente, ¿sí? Bien, empezamos. ¿Qué es la sombra inconsciente? Vamos a ver la mente como si fuera una casa, ¿no? Una parte con luz iluminada donde vivimos el día a día. Esa es la conciencia, ¿no? Lo que sabemos de nosotros, lo que aceptamos y mostramos al mundo. Y después tenemos el sótano o quizás, no todos tienen sótano, pero quizás acá, por lo menos en donde vivo, es más como un, no sé, un garage o un lugar como un depósito o un armario de cosas viejas, ¿no? Lo que les sea más. Ese lugar que no accede luz ni mucha energía, ¿sí? Que está ahí. Un lugar como que está ahí, no aislado de la casa, pero sabemos que está ahí de alguna manera, pero lo obviamos y quizás no accedemos, no vamos, no hay luz tampoco, ¿no? Es como una habitación cerrada, le podemos decir, ¿no? ¿Por qué? Por vergüenza, por miedo, por presión social, por el desorden, por la oscuridad, por lo que sea, ¿sí? Porque lo guardamos ahí cosas viejas. Y bueno, ahí están todos los deseos que negamos, las emociones que reprimimos y rasgos también de nuestra personalidad que nos autojuzgamos de maneras quizás no tan aceptables o un poco injustas. La sombra no solo es un lugar de defectos, ¿no? A veces también guarda tesoros, talentos que no nos permitimos explorar, sueños que abandonamos y otras partes que por alguna razón decidimos ocultar. Y bueno, lo que define principalmente esta sombra es su invisibilidad, ¿no? Vive en el inconsciente, fuera de nuestra percepción alcanzable o directa, pero desde ahí influye cómo actuamos, cómo nos relacionamos y cómo percibimos nuestra realidad. Para Jung, quien desarrolló todo este concepto, veía la sombra como una parte que era inseparable de la psique, ¿sí? Y no era algo que podíamos tipo borrar, eliminar, sino que teníamos que aprender y que conocer. Decía que también esto, ¿no? Al ignorarla, corríamos el riesgo de caer en esta caída de conciencia, ¿no? Porque no estaríamos evolucionando, ¿no? Es como que esas pequeñas crisis, para explorarlas, nos permiten dar ese salto de alguna manera, ¿no? A un nuevo yo. Y esta caída de conciencia también nos llevaba a un estado que la sombra toma el control, nubla nuestra claridad, y también nos llevaba a actuar de maneras repetitivas, circulares, ¿no? Que no nos llevan a ningún lado y estaríamos como ¿cómo sería? En un eterno ciclo repetitivo, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué es
la caída de conciencia, ¿no? Que es este peligro de ignorar la sombra. Se describe cuando la sombra, al ser negada, se apodera de nuestra mente, ¿no? De nuestra psique, y no es como repentino, ¿no? Sino que es algo gradual y a veces no nos damos cuenta. Es como caminar a oscuras, ¿no? Sin luz, sin ver, sin claridad. Y creemos que este camino de alguna manera nos es natural y nos es cómodo, y de a poco nos vamos perdiendo. Vamos a verlo como algo más cotidiano, como por ejemplo algo que nos dicen y no nos gusta, entonces nos hace reaccionar, el trigger, el gatillo, esa palabra gatillo, esa cosa gatillo que nos genera incertidumbre, inseguridad, vergüenza, todas esas emociones que nos cierran el plexo o a veces un poquito la boca del estómago, un poquito más abajo también, ¿no? Que son los chakras masculinos, los que nos conectan con la tierra, en nuestro mundo terrenal. Y en ese momento sentimos estas ganas de reaccionar, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? La situación, se nos pasa la sensación y todo, pensamos, ay, ¿por qué me afectó tanto? ¿Qué había detrás de toda esa explosión o esa saturación de emociones? Y la respuesta es la sombra, el miedo, la inseguridad o esa herida que no pudimos quizás de alguna manera sanar o visualizar, ¿no? Que todavía nos genera algo, ¿sí? Igual también recordemos que, porque no todo, para no atribuirnos todos a nosotros mismos, también es importante que todo lo que nosotros trabajamos en nosotros mismos muchas veces se ve reflejado en nuestro interior, en nuestro exterior, bueno, en nuestro interior también, pero no va a cambiar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? No, por nosotros cambiar así una banda no significa que va a cambiar así la otra persona, ¿no? Que nosotros trabajemos todas nuestras incertidumbres o lo que sea, no necesariamente cambia a la otra persona, ¿sí? Paréntesis, ¿no? Bien, entonces, estos gatillos, ¿no? Estos gatillos se generan por nuestra sombra, ¿sí? Por ese miedo, por esa incertidumbre, por esa cosa que no revisamos quizás lo suficiente. Entonces esa reacción desmedida, interna o externa, se manifiesta así de muchas formas. A veces termina siendo un patrón repetitivo, un autosabotaje, relaciones que fracasan, metas que abandonamos, conflictos que no resolvemos. Y cuando negamos estas sombras se acumula energía, ¿sí? Y es como energía que está ahí dormida, ¿sí? Está dormida y eventualmente erupciona de diferentes maneras. Y se comunica, ¿no? A través de cosas que le pasan a nuestro cuerpo físico, cosas que le pasan a nuestro cuerpo emocional, y bueno, y a nuestras funciones, ¿sí? Pero no es solo como, entre comillas, peligro, ¿no? Personal, ¿no? Tiene toda una dimensión colectiva también. Cuando una sociedad reprime miedos, prejuicios, culpa, todos estos se proyectan en conflictos, ¿no? Y lo polarizamos, inclusive con la violencia, ¿no? Entre muchas otras maneras, ¿no? Muchas, como por ejemplo también la xenofobia, ¿qué más? Se me ocurrió otra recién, sí, como el juzgar, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Como una división, bueno, y bueno, la historia nos muestra todas esas sombras colectivas también que ignoradas se convirtieron en tragedias. Hoy,
un mundo con tanta conectividad, vemos estas dinámicas de las redes sociales, discursos de odio, la incapacidad de dialogar. Todo esto es una caída de conciencia. Entonces no es solo un problema individual, no es un desafío para la humanidad. Ya saben que me acuerdo cuando todos dicen como que ahora los medios están como insensibilizados. Me acuerdo cuando iba como a quinto o a sexto grado, que esto sería, ¿cuántos años tengo ahí? No sé, como 9 años, 10 años suponte que yo tenía, que nos hicieron ver una nota de diario que hablaba de que los medios nos hacen menos sensibles, ¿no? Y me acuerdo que nos daban como un recorte de un diario que decía, en un choque de auto se murieron 5 personas, y está el choque del auto, ¿no? Y nada, decía, no, pero como lo vemos todos los días, se murieron 5 personas, se murieron. Y era una noticia tipo, es horrible, ¿no? Porque esa era una familia, ¿no? O era un grupo de amigos, realmente ahora no recuerdo con detalle. Pero imagínense que estamos hablando de un diario y en ese momento, si bien quizás había Twitter o no, yo estoy hablando como el 2006, 2005, eh, imagínense ahora, ¿no? Que en ese momento quizás estaba Messenger y no sé si había Facebook, porque creo que no. Imagínense ahora, que lo vemos tan continuamente, que podemos ir a los diarios bueno, en Instagram, en Facebook, inclusive también publicidades, ¿no? Que pueden llegar a poner para tener mayor visibilidad, no necesariamente tragedias, pero un montón de cosas que nos hacen insensibles, porque estamos acostumbrados a ver ese dolor, ¿no? Ajeno, pero bueno, de alguna manera es una visibilidad del daño colectivo que tenemos, ¿no? Como colectivo. Yo me río, pero no es gracioso, ¿no? Porque es como tan obvio, y a veces no lo olvidamos. Yo no soy muy pro de ver las noticias. Sí, creo que tampoco hay que vivir en el hueco y hay que estar informados, ¿no? De alguna manera de lo que sucede, pero muchas veces tampoco se muestra, ¿no? Todo lo que tenemos que ver, o todo, como que a veces nos quieren mantener, ¿no? También con esa energía, esa vibración, porque también leer continuamente esas cosas nos lleva a un estado de vibración, una frecuencia baja, triste, que nos cierra el corazón, y es esa falta de empatía también nos cierra el corazón, nos endurece un montón de glándulas del cuerpo que tendrían que estar abiertas. Entonces no es tan bueno estar muy pendientes de eso. Sí, soy pro de estar conscientes e informados, pero ¿no? Fíjense los medios que utilizan para informarse y cómo lo hacen, porque es importante informarse a conciencia. Bueno, para no irme de tema, seguimos, ¿no? ¿Cómo conocemos nuestra sombra? Bueno, si ignorar nuestra sombra nos lleva a una caída de conciencia, ¿cómo lo evitamos? Y es como fácil, pero no tan fácil, porque es conocer la sombra. Y es un proceso que requiere mucha energía, ¿no? De valentía, de confrontar lo evadido, quizás a veces durante años. Y también es bastante liberador porque nos permite recuperar partes o pedacitos de nosotros mismos y vivir con mayor autenticidad, ¿sí? Para guiarnos en todo este viaje, un ejercicio, ¿no? que les puedo proponer es reflexionar en qué emociones evito, qué pensamientos evito habitualmente. ¿Hay algo que te avergüenza o que no quieras admitir a vos mismo o vos misma? Y no es sobre autojuzgarte o autorreprocharte, sino de observarte con curiosidad, con un poco de amor también, ¿no? Y si más, mejor, es decir, con más amor, ¿no? Con cariño, con paciencia, ¿no? Y ese es el primer paso para iluminar la sombra, darle lugar,
¿sí? Darle lugar a observarla y a mirarla, ¿sí? Darle un poquito de tu energía, es darles atención, ¿sí? Y la sombra se revela muchas veces con detalles en la vida diaria, ¿no? Como cuando sentimos un rechazo hacia alguien o algo, a una situación, inclusive a nivel colectivo, ¿sí? Ojo, pueden ser un montón de cosas. Y eso son como pequeñas pistas. ¿Qué nos molesta esto? ¿Por qué nos genera disgusto? ¿Por qué nos genera quizás o vulnerabilidad inclusive? ¿Qué es lo que queremos negar de esta situación? Y toda esta situación se conoce también como proyección, ¿no? Que es una forma en que la sombra se hace visible. Ojo, vayan a ver mi video, La ley del espejo. Sí, ojo con eso también. Porque no es, bueno, este contenido del canal es como para que vean de todo un poquito. De paso, cañazo, mi perro está roncando. Cada tanto tengo que frenar a decirle como que pare de roncar. Está la del calefactor y no sé si se escucha o no, pero por las dudas dejo esto asentado por si lo escuchan roncar. Es viejito, así que mucho más no puedo hacer, no lo voy a mover a la del calefactor. Y yo más lejos del calefactor no puedo. Así que bueno, las proyecciones, estamos en las proyecciones, ¿sí? Que es que es una manera que se hace visible, ¿no? Primero quizás en todo el campo emocional, ¿sí? Y otro campo en el que aparecen las sombras son en los sueños. Los sueños son como pedacitos del inconsciente, mensajes que nos muestra y que quizás en algún momento relegamos, ¿sí? Pueden aparecer como pesadillas, pueden aparecer como sueños vívidos en el que nos hacen levantarnos con una emoción no tan buena. No siempre es la sombra, a veces también el inconsciente se queda trabajando con pequeñas cosas, no atribuyamos a los sueños al 100%, a veces sí tenemos sueños banales, pero bueno, hay que buscar, ¿no? Saber discernir que quizás se quedó en nuestra cabeza, no sé, por una película, ¿no? Y que no, ¿no? Que nos hace, que quizás nos hizo quizás vibrar algo, que nos despertó y que nos mantuvo quizás como en alerta, ¿no? Porque también eso hace la sombra, dispara alertas, esos gatillos, nos dispara esas sensaciones que nos mantienen en ese constante estado de alerta, ¿no? Así que si soñamos con algunos conflictos que tememos o que nos generan angustias y demás, también hay que prestarles atención. No siempre es casualidad, ¿sí? Entonces, conocer la sombra no es solo aceptarla ciegamente, sino observarla, entenderla, por qué, cuándo fue la primera vez que sentimos esa sensación, y de reconocer por qué esconde ese miedo, ¿no? Y empezar a trabajarlo desde un lugar que no nos domine, ¿sí? Sino desde un lugar, desde el amor, y aprender a cambiarlo, que es el desafío quizás más grande, ¿no? Y todo este proceso es ir recuperando partecitas de nuestra conciencia y salir de una niebla para ver con más claridad, ¿sí? ¿Y cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo trabajamos con nuestra sombra de nuestro lado? Es un proceso continuo, es un compromiso, ¿sí? Y les voy a dar algunas herramientas que están inspiradas en la psicología profunda y que están bien adaptadas también a lo cotidiano. Yo a veces cuando hago las sesiones de tarot y demás, algunas están, algunas les digo, y también los pueden encontrar como actos psicomágicos, ¿sí? Ya yéndonos un poco a otras corrientes espirituales. Y quizás no tanto, ¿no? La línea es muy fina. Que son actos que nos ayudan a hacer algo con las emociones, ¿no? Con cosas que no vemos, ¿sí? Bien, la primera herramienta, ¿sí? Son 5 herramientas,
¿sí? La primera, un diario de sombra. Unos minutos al día escribir emociones difíciles. ¿Qué me enojó hoy? ¿Qué me hizo sentir insegura? ¿Qué deseo o no me atrevo a admitir? Y eso es, y ahí escribir sin censura, ¿no? Lo que nuestra sombra quiere expresar. Ahí después hay que leer lo que escribimos y buscar patrones, ¿no? Esto lo pueden hacer durante todos los días, ¿sí? Durante quizás 7 días, ¿no? Y después al final leerlo, ¿no? Para observarlo con mayor claridad. Más si estamos pasando por un proceso fuerte, esto nos puede despertar un montón de situaciones, ¿no? Igual hay que ver si estamos listos, ¿no? Porque capaz que si es un proceso demasiado fuerte, hay que ver que tengamos la energía para enfrentarlo, ¿sí? Bien. La segunda herramienta, reflexionar sobre las proyecciones. Cuando sintamos rechazo hacia alguien, hacer una pausa y ahí anotar enfrente de la persona, ¿no? Cuando tengamos ese momento, ¿tengo alguno de esos rasgos en mí? ¿Es algo que negué de mí, de algún momento de mi vida? Muchas veces esas proyecciones son cosas que en algún momento nosotros fuimos para otras personas. Y eso es muy inconsciente. Es muy inconsciente. Y pasa siempre, les digo. Y si no les pasó, les digo que a veces es a destiempo. A veces eso después nos terminamos, de alguna manera, terminamos volviéndonos lo que no fuimos aún, ¿no? Es como bastante... Y en situaciones muy distintas, pero con comportamientos muy similares. ¿Sí? Entonces eso es prestar mucha atención. Por ejemplo, si pensamos que alguien es controlador, ¿no? ¿En qué momento nosotros quisimos controlar o tener dentro de nuestro control X situación? ¿No? Y eso también va disolviendo un poquito las sombras, las proyecciones, perdón, y revela nuestra sombra, ¿sí? La tercera herramienta es el diálogo con los sueños, ¿sí? Que esto, si quieren hacer la primera herramienta del diario, está bueno hacerlo a la noche porque nuestro inconsciente se queda pensando. Y ahí en sueños podemos es más fácil quizás ver qué sucede en sueños, ¿no? Lleva un cuadernito al lado de tu cama y anota tus sueños cuando te despiertes, o inclusive si esa es la primera herramienta, lo dejas ahí al lado. Entonces podés ir manteniendo como una visión, ¿no? Más amplia de lo que son las imágenes, los personajes que pensás, ¿no? Las emociones. Y con el tiempo, ¿no? Vas a notar quizás algún patrón o una figura que podría representar quizás alguna emoción reprimida o algún comportamiento también, ¿sí? Y bueno, la cuarta, que a mí me gusta mucho, porque me parece sencilla y es bastante accesible quizás a cualquiera. Hay meditaciones de 5 minutos. Sí, hay de 15 minutos también, ¿no? Pero las de 5 a mí me ayudan un montón a volver en eje, ¿sí? La cuarta herramienta es la meditación introspectiva, ¿sí? Que es sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y visualizar un espacio seguro, en una habitación, un bosque, lo que vos sientas, ¿no? Y ahí invitar a tu sombra, ¿sí? A aparecer sin forzarla, ¿sí? Y ahí puede tomar en forma una figura, una emoción, una imagen. Y pregúntale, ¿qué querés que sepa? ¿No? Y ahí escuchar sin juzgar. Sí, ojo acá, quiero ojo con... a mí no me gustan los viajes astrales, no me gustan. Y después escuché un audiolibro de Elena Blavatsky y dije, qué bueno, que no me gusta nada. No, porque no. Creo que es mucho. Además, hay un montón de dimensiones por las que tenemos acceso cuando estamos en ese estado. Y en la meditación, muchas veces también, si invitamos ángeles, arcángeles, muchas veces depende de nuestra frecuencia y estado, no siempre son lo que dicen ser.
Y algo que a mí me gusta decirles cuando se aparecen, yo les digo para que les darle todas las herramientas, porque estoy segura que si están en este canal están buscando más información y quizás quieren hacer, no sé, una mezcolanza de diferentes información. Yo algo que les digo, si aparece una entidad y no saben qué es, o quizás tiene aspecto de luz, porque ustedes pidieron, y no hicieron quizás una protección bien hecha antes, le pueden decir, muéstrame tu corazón, mostrame tu corazón. Las sombras más oscuras o las entidades más oscuras no le tienen como miedo a esa frecuencia. Entonces se van, no te saben mostrar su corazón. Otra cosa que pueden hacer es hablarle a la Virgen María, que es súper protectora y esas energías le tienen mucho respeto. A Jesús también. Yo soy muy creyente. Bueno, entonces la meditación, inviten a su sombra, ¿sí? Inviten a su doble cuántico, ¿sí? También para tener esas charlas, ¿no? ¿Qué necesito saber sobre mí? Mostrame, ¿qué necesito saber de mí para evolucionar, para mi siguiente paso, para qué estoy listo ahora, qué necesito resolver quizás de manera más inmediata, ¿no? Y bueno, pasamos a la quinta, a la quinta herramienta, la expresión creativa. Esta me encanta, me encanta. Pintar, escribir cuentos, historias, no sé, bailar, cualquier forma que te ayude a expresar, ¿no? Ya sea cosas buenas o malas. Y a veces, ojo, a mí las cosas más lindas que me salieron fueron a través de periodos de quizás de emociones más tristes, ¿sí? Bueno, las velitas alquímicas que hago, cuando empecé a hacerlas con más fuerzas fue cuando estaba pasando por un periodo también de dificultad interna muy fuerte, ¿no? Y a nivel quizás un poco vincular también. Y al día de hoy, como 3 o 4 años después, las sigo haciendo y me encanta hacerlas y las disfruto. ¿Por qué? Porque cuando las hago estás en un estado, cuando activas tu expresión creativa, estás trabajando también tu chakra creativo, tu sacro, ¿sí? Y también activas un poquito el chakra raíz porque estás trayendo a tierra, ¿no? Nuevas creaciones. Entonces estás trabajando tus chakras masculinos. Todo lo que te trabaje los chakras masculinos activa tu zona creativa, te vuelve a la tierra. Por eso es tan importante tener quizás algún hobby o, bueno, en tus espacios libres activar estas cosas que ponen el yo puedo, ¿no? Que te ponen tu voluntad, ¿no? El chakra plexo, yo puedo, el chakra creativo, el yo disfruto, yo siento placer, ¿no? Y el chakra raíz, que es el yo tengo, ¿no? Yo poseo, ¿sí? Que también activan también un poco lo que creamos, ¿no? Lo trae la tierra, ¿sí? Y bueno, además de estas herramientas, siempre la terapia, obviamente, ¿no? Con un enfoque en el inconsciente puede ser invaluable. Y un terapeuta bien capacitado siempre puede guiarnos, ¿no? A explorar la sombra de una manera más segura, ¿sí? También es importante rodearse de personas que nos acepten tal y como somos, porque la sombra florece en el rechazo y se disuelve con la aceptación. El trabajo de sombras tampoco es lineal, habrá días que nos sintamos más conectados y otros que la sombra aparezca inalcanzable, ¿no? Entonces hay que ser pacientes y cada paso, por más pequeño que sea, nos acerca a la integración. Y bueno, ¿qué repercusiones también trae trabajar en la sombra? ¿Por qué vale el esfuerzo? Trabajar con la sombra tiene repercusiones fuertes a nivel personal en el mundo que nos rodea. Cuando integramos las sombras, nos consume una cantidad de recursos psíquicos. Y cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, dejamos de luchar contra la sombra.
Y podemos usarla como una fortaleza. Cuando nos sentimos vulnerables, hay que preguntarse si es por miedo o si realmente estamos en peligro, porque a veces esa vulnerabilidad nos dice, estás en peligro, pero es un peligro quizás que nos dice nuestro inconsciente por un miedo reprimido, sino porque, qué sé yo, no sé, les doy un ejemplo, ¿no? Algo, no, nada que ver. Hablar con una persona desconocida para decirle, no sé, tenés la mochila abierta, ejemplo, ¿no? Un ejemplo medio pequeño, ¿no? Nos da un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, porque no conocemos a esa persona, porque no sabemos qué tipo de persona es, ¿no? Y es todo un campo oscuro, ¿no? Entonces toda la oscuridad siempre nos va a dar un poco miedo. Y la oscuridad es lo que no vemos, lo que no sabemos, porque no hay luz. Entonces, hay que ver por qué tenemos ese miedo. Y bueno, esa vulnerabilidad, de a poco dejamos de luchar contra esa vulnerabilidad para que sea nuestra fortaleza, nuestro favor. También mejora nuestros vínculos, porque cuando conocemos nuestros defectos y nuestras proyecciones, dejamos de culpar a los demás por nuestros conflictos internos y nos hacemos responsables, cuando sí, yo soy responsable de que me pase esto, ¿no? Y nos volvemos también más empáticos o capaces de escuchar y construir vínculos genuinos. Y en tercer lugar, evitamos la caída de conciencia, que cuando mantenemos la sombra con un poco de luz y atención, reducimos el riesgo que tiene de dominarnos, ¿no? Y de mantenernos en ese patrón circular. Podemos tomar decisiones más claras, actuar con integridad, con autenticidad y responder con a los desafíos, ¿no? Con más sabiduría, con más luz, con más conciencia. Sí, a nivel colectivo también el trabajo de sombras es un acto de responsabilidad. Cuando las personas asumen su propia oscuridad, la sombra colectiva pierde fuerza. Y en un mundo que está marcado por toda esta polarización, este trabajo individual puede ser como un antídoto contra el odio, la división y el juzgar. Y como dijo Jung, el cambio empieza en el interior. Pero siempre, siempre, siempre sus ecos se extienden afuera. ¿Sí? Y bueno, trabajar con la sombra nos conecta con esta humanidad compartida. Y al conocer nuestras luces y nuestras sombras, desarrollamos una compasión profunda hacia nosotros y a los demás. Y ese es lo que nos hace humanos y lo que nos hace unirnos en el colectivo. Nos da sentido de unidad y de mayor pertenencia. Nos da más seguridad. ¿Saben qué? Me acordé, una vez estaba teniendo una charla con algo que me pasaba con alguien y me dijeron, uy, sí, esta persona tiene muy pocas luces. Y acá quiero dar lugar o un paréntesis a que todo lo que nosotros hacemos o trabajamos en nosotros no siempre va a repercutir en la otra persona. A veces podemos tener charlas, che, pero ¿por qué siempre haces esto, no? Y decirle, ¿no? Pero esa frase, ay, que esa persona tiene muy pocas luces, me quedó resumando porque la luz es la sabiduría, lo que conocemos de nosotros. Y no sé qué dije acá, algo de las que nos da más. No sé qué dije de la luz y de la sombra recién y yo me acordé de esto, ¿no? Y cuando decimos, acá en Argentina, por ejemplo, una persona tiene pocas luces, viendo en este ámbito, es una persona tiene mucha oscuridad, pero la oscuridad no es mala, eso quiero que se entienda, la oscuridad no es mala, la oscuridad es lo que no sabemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces cuando decimos esa persona tiene muy pocas luces, es una persona que quizás está siendo súper incoherente en lo que dice o en lo que hace, pero porque es inconsciente y está en un proceso de caída de conciencia. Y qué peligroso que es la inconsciencia, qué peligroso que es cuando te das cuenta que la persona repite y vos le decís, che, pero, y la persona sigue repitiendo, y por más que nosotros a veces queremos acompañar, no siempre podemos acompañar lo suficiente, porque esa persona está en un proceso que tiene que pasar por sí misma, ¿no? No somos salvadores de nadie. Yo siempre cuento algo de que cuenta Line en
en La voz de su alma, que él en un velero, se metió en un velero con su hermano y se cayeron los dos al agua y se empezaron a ahogar los dos. Y él dice, tuve que tomar una decisión que me di cuenta, que cambió mi vida, dice. Tuve que rescatarme a mí mismo primero y dejar de ahogarme a mí mismo para poder ayudar a mi hermano, ¿no? Entonces tuvo que él dejar que su hermano se ahogue, entre comillas, porque no se ahogó su hermano, no le pasó nada, pero tuvo que dejar a su hermano en el agua para después sacarlo del agua, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros estemos enteros, o no enteros, ¿no? Pero estemos en ese trabajo de saneación antes de poder querer salvar al otro, porque queremos quizás salvar el otro y ese queremos que nosotros ser salvados también de alguna manera. No, entonces ojo con no caer en esa paradoja. Bien, y bueno, llegamos al final de este episodio, en este viaje hacia las sombras, y exploramos un poquito la sombra del inconsciente y cómo la negación nos puede llevar a esta caída de conciencia, ¿sí? Así que hoy los invito a que den el primer paso. No necesitan nada, solo su voluntad para cerrar los ojos, hacer unas meditaciones súper profundas. No visualicen nada, nada, nada. No aférrense a ningún pensamiento y pregúntense intuitivamente, ¿qué necesito saber de mi sombra hoy? ¿Cuándo fue la última vez que sentí vergüenza, no? Sí, y fíjense ahí, no busquen respuestas perfectas, solo abran la puerta, ¿no? Y ahí sembran la semilla de la pregunta y nacen respuestas, ¿sí? Así que la sombra no nos define, ¿no? No nos define, pero sí nos moldea, ¿sí? Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que les haya gustado mucho. Yo lo disfruté un montón. Así que en la próxima, si quieren otro capítulo de alguna otra cosa, bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Sean los comentarios. Así, bueno, tengo en cuenta más cosas porque la verdad hay un mundo para hablar de cosas y a veces no sé, no sé, digo, ay, ¿qué debería ser lo siguiente? Así que sus comentarios me ayudan un montón a decidir también. Así que bueno, les dejo un besote y un abrazote gigante. Abrazo de luz.